En esta tarde de hoy, pues vamos a tener este simposio sobre resistencia bacteriana y nuevos antibióticos. Y en primer lugar, deseo felicitar a la nueva Junta Directiva de la Sociedad Médica y, por supuesto, a toda su comitiva y augurándoles un periodo fructífero y bueno. Y también quiero aprovechar la oportunidad para felicitar y para darle un reconocimiento a su labor a la señora Coromoto Alvarado, a la señora Ronaldine Bargamonte y a Diego Lares, que siempre están a la saga y siempre están pendientes de todas estas reuniones y conferencias. Seguidamente vamos a tratar de entrar en materia y me siento muy honrado de recibir al doctor Alfredo López Strauss, infectólogo, amigo y en donde hemos compartido en muchos congresos, y Alfredo es un excelente infectólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, y bueno, ulteriormente cuando haga su presentación voy a hablar de toda su trayectoria. Para comenzar, vamos a tener a la doctora Jessica Di Toro en el tema de una presentación de casos sobre un caso complicado de infección severa con resistencia bacteriana y bueno, enfrentar un reto como ese con múltiples antibióticos y sin embargo la progresión de este caso fue bastante tremenda y bueno, menos mal que se pudo tratar aquí en la institución. La doctora Di Toro recibió su título de médico en la Universidad Central y hizo un posgrado de medicina interna en el Hospital Domingo Luciani y después hizo su posgrado de medicina crítica con nosotros aquí en la unidad de cuidado intensivo. Y la doctora Jessica pues se ha quedado con nosotros dando su apoyo en la parte de medicina interna y además la doctora Di Toro recibió una mención honorífica de su trabajo de grado en el último Congreso de Medicina Interna por su trabajo sobre ventilación mecánica en pacientes con COVID. Y además es instructora de soporte cardíaco avanzado, o sea, reanimación cardiopulmonar. Me permito dejar con ustedes a la doctora Di Toro, quien va a hacer la presentación de este caso. Hola, muy buenas tardes. Bueno, el caso que vamos a presentar hoy es un caso que tuvimos acá en la institución hace más o menos un mes. Lo trajimos acá a discusión porque es muy interesante y que en su momento fue un poco difícil de manejar y que pues nos deja de enseñanza de que estamos en la era de la multiresistencia y no solamente lo que vemos en los libros en Estados Unidos, sino que aquí hay gérmenes multiresistentes que debemos saber tratar, saber identificar y tratarlos precozmente para evitar complicaciones. Bueno, comenzamos con el caso. Este fue un paciente masculino de 38 años que ingresó el 24 de septiembre de este año, sin antecedentes patológicos conocidos, quien refiere 2 días previos a su ingreso con dolor abdominal a nivel de epigastrio, hipocondrio derecho, irradiado hacia región posterior. Concomitante tenía náuseas, tenía escalofríos y estos síntomas calmaban parcialmente con la ingesta de omeprazol y de AINES y empeoraba con la ingesta de alimentos. En vista de persistir estos síntomas y asociarse al día siguiente fiebre de 39 grados de tipo intermitente, el paciente decide acudir a la institución. Bueno, este paciente, pues el único antecedente que tenía importante era que había tenido una manga gástrica 10 años previos
un bypass gástrico 10 años previos. Él había perdido aproximadamente 30 kilogramos en unos 4 meses cuando tuvo la cirugía. Y también tenía el antecedente de haber estado hospitalizado por un dolor abdominal unos 3 meses antes de la enfermedad actual, que fue debido a una aparente diverticulitis, pero que nunca se logró confirmar, pero fue tratada como una diverticulitis en otro centro y mejoró. Entre los otros antecedentes, pues bueno, tenía una ingesta de OH moderada, aproximadamente 2 a 3 veces por semana, y no tenía hábitos tabáquicos, consumía café de forma regular diariamente y no tenía antecedentes de haber recibido antibióticos de forma automedicada en su domicilio, sino la última vez 3 meses previos por el episodio abdominal. También refería, cuando lo interrogamos, que había tenido varios episodios de dolor abdominal similares a los que tenía en este momento, pero de menor intensidad, que se desencadenaban de forma postprandial y que mejoraban con la ingesta de protector gástrico, inhibidores de bomba y bismutol. En una de esas oportunidades fue evaluado de forma ambulatoria y un médico le indicó un ultrasonido y se evidenció que tenía litiasis vesicular y que bueno, que en algún momento debía resolverlo quirúrgicamente, pero en ese momento no tenía síntomas agudos de colecistitis. Cuando él ingresa en el área de la emergencia, estaba febril, tenía 95 de frecuencia cardíaca, 20 respiratoria, 90-50 de tensión, con una saturación normal, respirando quizás de forma poco profunda por dolor. Más, sin embargo, no tenía ningún síntoma respiratorio y ningún otro síntoma aparte del dolor abdominal. Este es el ultrasonido abdominal que se le hace al paciente a su ingreso, en el cual pues habían signos compatibles con su enfermedad actual, una colecistitis aguda, con litiasis vesicular múltiple, había distensión de la vesícula y engrosamiento de la pared asociado a dilatación de la vía intrahepática, sugestiva de dilatación del colédoco. En la rayos X de tórax, pues una rayos X bastante normal para un paciente de su edad. En los paraclínicos tenía 7.200 blancos, 81 de neutrófilos, 17 de hemoglobina, probablemente con algo de hemoconcentración, 164.000 plaquetas, glicemia en 81, BUN en 7, creatinina normal, amilasa y lipasa normales y una bilirrubina total en 10 al predominio de la directa con una fosfatasa alcalina discretamente elevada. Y bueno, se le hizo serologías para hepatitis, las cuales estaban negativas. En ese momento, cuando se evalúa por medicina interna, se le inicia el tratamiento antibiótico con piperacilina tazobactam en vista de los síntomas que tenía y pues se interconsulta con cirugía para resolución quirúrgica y gastroenterología. Por parte de gastroenterología se realiza una colangioresonancia donde se evidencian estas imágenes, múltiples cálculos biliares abundantes y un hidrocolecisto con engrosamiento de la pared vesicular, imagen de doble contorno en la pared vesicular y al escaso líquido perivesicular. En vista de eso, pues el paciente es llevado al día siguiente a quirófano, se le realiza una CEPRE con esfinterotomía y protección del conducto pancreático con prótesis y se realiza posteriormente la colecistectomía laparoscópica, en la cual lo que se evidenció fue un hidrocolecisto de contenido biliar aparentemente no purulento, pero que tenía algún grado de olor, no fétido, pero sí no un olor típico de un hidrocolecisto simple. Y este líquido pues se mandó a cultivo. En el postoperatorio inmediato, pues el paciente es extubado sin complicaciones, sin embargo, refería un fuerte dolor a nivel abdominal e irradiado hacia el hombro derecho, con respiración muy superficial por dolor, taquicardia e incapacidad para realizar la espirometría incentiva por dolor. Esto se manejó con opioides y AINES y mejoró. Sin embargo, al día siguiente el paciente persistía con mucho dolor, persistía con náuseas y comenzamos a ver elevación de amilasa, lipasa y comenzó a tener ganchos febriles de 39 grados centígrados. En ese momento se solicitan hemocultivos y inmediatamente se rota antibiótico-terapia, meropenem y vancomicina hasta tener resultados de los mismos. Al día siguiente, en vista de tener ya 24 horas con antibiótico y mejorar las náuseas, sin embargo, con persistencia de dolor abdominal, sobre todo al realizar los ejercicios de espirometría,
cirugía indica iniciar tolerancia a líquidos claros, la cual tolera adecuadamente, sin vómitos, pero persistía febril y persistía con elevación de leucocitos, neutrofilia, elevación de PCR y elevación progresiva tanto de amilasa como lipasa. Al siguiente día, pues, tolerancia oral adecuada, deambula, expulsa flatos, sin embargo, persiste febril y comienza a presentar tos seca, asociado probablemente a atelectasias por la poca capacidad de inspiración por el dolor. Persistía de igual modo elevación de PCR y leucocitos. En ese momento, el día 29, unos 5 días después de su ingreso, recibimos el resultado del cultivo del líquido biliar que se tomó en quirófano, en el cual se reporta una pseudomonas aeruginosa que era sensible únicamente a amicacina y ciprofloxacina e intermedios gentamicina. En vista de estos hallazgos, se rota antibiótico terapia amicacina en infusión de 3 horas a dosis máxima de 1 gramo cada 12 horas y levofloxacina 750 miligramos diariamente. Que luego vamos a ver con la disposición del doctor, pues si fue o no la mejor opción en ese momento. El paciente se le realiza una rayos X de tórax donde se evidencian algunas áreas de atelectasia, derrame pleural, sobre todo a nivel de campo pulmonar izquierdo. Y bueno, se evidencia una imagen que pareciera que estaba con tendencia a la consolidación paracardíaca derecha. Y el paciente persistía con síntomas de tos seca, fiebre y leucocitosis. En este momento, pues nos planteamos si la fiebre era de origen abdominal o era de origen respiratorio. Pues tenía dolor abdominal y además tenía síntomas respiratorios. Se decide hacer una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, donde evidenciamos pues que había una colección peripancreática compatible con una pancreatitis Baltasar C, y pues se continuó con el tratamiento en ese momento, planteando que el origen de la fiebre pues podía ser este. Y la colección no tenía criterios para ese momento de drenaje percutáneo, porque era muy pequeña. Y a nivel de las rayos X de tórax, pues vimos que persistían atelectasias bilaterales, a predominio de base izquierda con derrame pleural bilateral y una imagen que pareciera que estaba con tendencia a la consolidación hacia el lóbulo inferior izquierdo. En este momento, pues se plantea que hay un doble foco infeccioso. A las 48 horas de paciente persistir febril, persistir con taquicardia en reposo, con disnea incluso, ameritando oxígeno por cánula nasal y evidenciando estos focos pulmonares, pues se realiza estímulo de la expectoración, se logra tomar una muestra de esputo y nuevamente se toman hemocultivos y se solicita sensibilidad para colistina a la pseudomonas aeruginosa que se había aislado la primera vez, resultando sensible para colistina, resistente a ceftazidime bivactam. En vista de esos hallazgos, se rota antibióticos a colistina amicacina, por supuesto vigilando la función renal por el alto riesgo de nefrotoxicidad por esta combinación. El paciente pues en ningún momento hizo elevación de cifras de creatinina, pero con 48 horas de esta combinación, el paciente persistía febril, con elevación de leucocitos y PCR, taquicardia, aumento de requerimientos de oxígeno, y en el segundo hemocultivo que se toma, pues reportan crecimiento de otro bacilo gram negativo no fermentador. Se realiza un ecocardiograma para descartar la existencia de alguna vegetación. Se sospecha endocarditis bacteriana, a pesar de que el paciente no tenía acceso venoso central. Pues no había en ese ecocardiograma ningún hallazgo sugestivo de endocarditis. Y en el primer frasco de hemocultivo creció un Achromobacter psilosoxidans y en el segundo frasco pues no creció nada. En este momento nos planteamos la probabilidad de que esto obviamente no parecía ser una endocarditis y nos planteábamos la opción de que tendríamos algún germen en pulmón que no habíamos aislado o que teníamos falla terapéutica al tratamiento que estábamos utilizando en ese momento. El Achromobacter era sensible a amicacina, ampicilina sulbactam, cefepime, piperacilina tazobactam, lo cual nos causó un poquito de dudas porque el paciente había recibido estos antibióticos previamente y había tenido los síntomas infecciosos. Más o menos al cuarto día de tratamiento se repite la tomografía de tórax en vista de que los síntomas respiratorios venían empeorando y el requerimiento de oxígeno estaba aumentando. Vimos que pues se estaba formando una consolidación en la base derecha y que persistía con derrame pleural.
Se toma la muestra de esputo, en el gram pues reportan presencia de cocos gram positivos. Sin embargo, en ese momento, en vista de evidenciar abundantes neutrófilos y cocos gram positivos en el gram de esputo, pues se decide asociar tigecyclina y se mantiene el paciente con colistina y tigecyclina en ese momento. A las 48 horas de iniciar este esquema de antibióticos, pues el paciente comienza a mejorar, 24 horas a febril, comienza a descender frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y leucocitos con PCR. Finalmente, a las 48 horas de esto, pues el paciente egresa a su domicilio, continuando tratamiento endovenoso por unos 7 días más para completar los 10 días de tratamiento correspondientes, como si fuera una neumonía asociada a atención sanitaria. Para resumir, esto fue más o menos el esquema de tiempo que tuvimos con el paciente. Cuando él ingresa, pues con síntomas de colecistitis aguda y fiebre, comenzamos tratamiento empírico con piperacilina tazobactam. Al evidenciar que no, al ver en el postoperatorio que persistía con signos de infección, elevación de leucocitos y PCR y fiebre, pues se rota meropenem y vancomicina. En ese momento, él había tenido descenso de leucocitos, pero se mantenía con elevación de niveles de proteína C reactiva y se mantenía febril, taquicárdico, con signos de infección importantes, por lo cual se rotó, como les había comentado, a amicacina levo y luego a amicacina colistina, y finalmente cuando logramos, aquí, bueno, no se ve en el gráfico, no sé si puedo mover esto de acá. Ajá. Y al final, pues vimos cómo francamente por fin logramos que el paciente se mantuviera febril, bajaran leucocitos y bajara PCR con la combinación de colistina y tigecyclina. Entonces, en este momento, pues el paciente mejoró, pero nos quedamos con la interrogante si verdaderamente este problema del paciente fue por la pseudomonas aeruginosa aislada en líquido biliar, o había otro germen que no logramos aislar, o fue la Cromobacter el que nos generó el problema, que no pareciera porque no respondería a tigecyclina. Pues entonces, en este momento, con estas interrogantes, debemos estar conscientes de que cada vez es más común la presencia de gérmenes multiresistentes que a nivel mundial generan más de 35.000 muertes anuales. Son infecciones que ameritan atención urgente, y el tratamiento debe guiarse no solamente por el cultivo y el antivirograma, sino por la epidemiología de cada centro, por los factores de riesgo de cada paciente, de forma individualizada. Una bacteria multidrogoresistente, como mejor lo va a hablar el doctor ahora, pues es una bacteria que es resistente al menos un antibiótico de 3 clases de antibióticos diferentes, para los cuales generalmente sería sensible. En caso de Pseudomonas, debe ser resistente a penicilina, cefalosporina, fluoroquinolonas, aminoglicósidos y carbapenémicos, para llamarla multidrogoresistente. Si tiene menos de 3 grupos con resistencia, pues se llama, pudiera nombrarse como una pseudomona de difícil tratamiento, o con otros nombres en otras literaturas. Y cuando en otras literaturas también la definen como una pseudomona que es resistente a piperacilina tazobactam, ceftazidime, cefepime, aztreonam, meropenem, imipenicillastina, cipro y levo. Los mecanismos de resistencia de las pseudomonas aeruginosa son múltiples, por hidrólisis de penicilina, disminución de expresión de porinas, tienen casi todos los mecanismos de resistencia que pueden haber en una bacteria. Los factores de riesgo para tener una infección por un germen multidrogoresistente, en este caso un bacilo gram negativo, son el uso reciente de antibióticos hasta por lo menos un mes previo, el ingreso reciente a una unidad de cuidados intensivos o intermedios, que el paciente tenga alguna enfermedad oncológica o mucositis severa como posible foco clínico, que el paciente tenga una hospitalización de 7 o más días, una hospitalización prolongada, que se conozca que el paciente esté colonizado o que haya tenido infecciones recientes por bacilos gram negativos multiresistentes, el uso de sondas vesicales u otros dispositivos invasivos como vía venosa centrales, líneas arteriales, también es factor de riesgo. El uso de profilaxis con quinolona se considera un factor de riesgo para el desarrollo de pseudomonas multiresistentes, el uso de cefalosporinas y de carbapenémicos previamente también, y cirugías invasivas recientes. El tratamiento empírico de un germen, de la sospecha de una infección por un germen como este, debe ser guiado según los patógenos más comunes del área donde se encuentra el paciente, incluso del servicio donde se encuentra el paciente, las comorbilidades, la historia de hospitalizaciones, su compromiso inmunológico, la sensibilidad previa en otros cultivos aislados gérmenes parecidos,
según la exposición a antibióticos, y algo importante que no acostumbramos a hacer, o por lo menos no lo he visto todavía aquí, es que debemos guiarnos por la microbiota anorrectal del paciente y el tipo de enterobacterias que el paciente pueda tener. Y una vez sospechada una infección en un paciente en estado crítico, debe iniciarse un tratamiento pues empírico lo más pronto posible y lo más guiado posible para evitar que se genere resistencia a los nuevos antibióticos que tenemos disponibles. En conclusión, pues la multiresistencia es un hecho, la tenemos acá. El tratamiento oportuno es clave. Se deben conocer las resistencias de nuestro centro, de cada servicio por separado, porque no es lo mismo la resistencia, por ejemplo, de la unidad de cuidados intensivos con la resistencia de los gérmenes de la emergencia o de piso 3 o de piso 1. Deben crearse programas de optimización de uso de antimicrobianos que deben estar conformados no solamente por infectólogos, sino también por epidemiólogos, por intensivistas, por internistas, que se ayuden a generar un protocolo que nos guíe en el tratamiento y en la elección de los antibióticos al sospechar o al corroborar una infección como esta. Y bueno, finalmente cada paciente, como siempre, debe ser individualizado según sus antecedentes, sus factores de riesgo y los gérmenes que sean aislados en él. Muchas gracias. Bueno, me voy a permitir presentar al doctor Alfredo López Estrado, infectólogo conocido, amigo. Compartimos muchos de los congresos de medicina crítica y de enfermedades infecciosas. Y bueno, estoy de verdad agradado de haber traído a Alfredo acá para que nos hable sobre resistencia bacteriana y nuevos antibióticos. El doctor López Strauss fue egresado de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela Vargas, y como médico internista hizo su posgrado en el Hospital Miguel Pérez Carreño. Y hizo su posgrado de infectología en el Hospital Vargas de Caracas. Y ha sido jefe de la unidad de infectología de adultos en el Hospital Domingo Luciani y hasta el presente. Y es profesor universitario de posgrado de la Universidad Central, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología, por supuesto, y miembro de la American Society of Microbiology. Dejo con ustedes al doctor Alfredo Estrado. Gracias, José Lorenzo, por esta invitación y bueno, por esa tremenda presentación que acabas de hacer. Quiero darle las gracias también a la Policlínica Metropolitana y bueno, a su sociedad por esta invitación y bueno, saludar a algunos amigos. Con el permiso de Antonio. Antonio, me voy a permitir suplantarte unos minutos aquí para hablar sobre esto, cosa que por supuesto tú y Julio y el resto de la gente que está abocada al tratamiento de las infecciones tratan a diario. Y bueno, vamos a entrar en materia para comentar un poquito sobre las estrategias en el área de la multiresistencia. Y hoy en día, ¿cuál es realmente el problema? El problema es que desde hace algún tiempo nuevamente son los gram negativos los que están ocasionando problemas. Si nosotros revisamos la data de repente 10, 15 años atrás, eran los gram positivos los que estaban en primer lugar, pero hoy en día, ya desde hace algún tiempito, son los gram negativos y específicamente los que producen carbapenemasas como mecanismo de resistencia, como lo es bacilos gram negativos no fermentadores como Acinetobacter y Pseudomonas aeruginosa, y los enterobacterales, hoy en día ya no solamente produciendo beta-lactamasas de espectro expandido, sino produciendo también carbapenemasa. Ustedes pueden observar acá, una de las maneras de vigilar la resistencia bacteriana es siguiendo el programa que dirige el doctor Manuel Guzmán Blanco con la licenciada Yelia Fernández y el resto de su grupo de trabajo, como es el programa de ProEnra. Ustedes pueden acceder a través de la página, y está la dirección, y pueden obtener la data según lo que ustedes requieran ir buscando. Ya la data se está actualizando al 2022 y creo que algunos datos del 2023.
Pero lo importante de esta la diapositiva o lámina, como ustedes quieran llamarla, que estoy mostrándole acá, que son los hemocultivos aislados en el 2022, y miren cómo el predominio de puros bacilos gram negativos. Escherichia coli en primer lugar, luego Klebsiella como los enterobacterales, y por supuesto los no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia y Acinetobacter metido por allí. O sea que, nuevamente, el problema para el tratamiento de gérmenes difíciles de tratar lo están constituyendo los bacilos gram negativos, y específicamente cuando son multidrogo resistentes, como bien dijo Jessica, y sobre todo si producen carbapenemasas. Mecanismos de resistencia, ya los mencionó Jessica acá, son múltiples, y nuevamente haciendo énfasis en que el problema es cuando estos microorganismos ya inactivan a la mayoría de los betalactámicos, pero bueno, vamos a conversar un poquito sobre qué podemos hacer y cuáles son las opciones que tenemos. Ok, entonces el gran problema es la carbapenemasa. Y esto es a manera de repaso, tenemos la clasificación de la carbapenemasa, simplemente para recordarle que las tipo serino, que son específicamente la de la clase A, cómo la produce Klebsiella pneumoniae, principalmente descrito inicialmente en ella, como era la KPC, hoy en día no es exclusiva solamente de Klebsiella, la podemos ver en Escherichia coli y incluso la podemos ver en no fermentadores, específicamente en Pseudomonas. Luego tenemos las metal o beta-lactamasas, como que son de la clase B, ya vamos a ver un poquito más adelante sobre esto, y la clase C específicamente, que son las oxas que se ven principalmente en Acinetobacter. Y aquí las tienen un poquito más en detalle. Quiero dar un poquito más solamente en las metalo, donde básicamente se describen la NDM, que es la nueva Delhi, metalo beta-lactamasa. Está la BIM, que es codificada por el integrón de Verona, y las hidrolizantes MPN, como son las IMP. Y las oxacilinasas, específicamente la oxa 4823, que solemos verla en Acinetobacter. ¿Ok? Esto es simplemente para familiarizarnos con los nombres de estas beta-lactamasas, específicamente carbapenemasas, porque las vamos a ver, comenzar a ver en reportes de microbiología, y ellas se comportan de manera diferente a la hora de ser sensibles o resistentes a antibióticos, y el tratamiento, como van a ver más adelante, puede variar según el aislamiento de este tipo de carbapenemasa. Por ejemplo, fíjense en la Santa Sofía, nosotros en nuestro laboratorio hemos identificado los tipos de carbapenemasa y vemos con frecuencia NDM, BIM, como ustedes están viendo acá. Y bueno, estos son algunos datos de este año. Hoy tenemos datos también, por supuesto, más actualizados, donde fíjense, aislamos KPC, aislamos metalos como NDM y BIM específicamente. Ok, ahora, ¿cuál es el problema de estas bacterias? Ellas no vienen solas con una sola carbapenemasa, ¿no? Está descrito desde hace algún tiempo ya que están viniendo estas bacterias expresando dos tipos de carbapenemasa al mismo tiempo, KPC, NDM o beta-lactamasa de espectro expandido junto con la carbapenemasa, como un caso que teníamos nosotros que presenté recientemente en un curso, donde ese paciente tenía una BLE, una Escherichia coli BLE, y tenía una metalo-beta-lactamasa tipo BIN con una Pseudomonas aeruginosa. Pero el problema no termina allí. El problema es que, bueno, ¿qué tenemos nosotros en Venezuela para tratarlo? Bueno, pocas de las cosas que tenemos para tratarlo es colistina, tigecyclina, etcétera. Ya eso lo vamos a ahondar en más detalle. Y resulta que estas bacterias se están haciendo resistentes también a la colistina, que es una de las pocas opciones. O sea que cumple con eso que estaba diciendo Jessica, con el criterio de ser multidrogo resistente, productoras de carbapenemasa. Es ahí el problema y cómo se dificulta tratar estos pacientes con estas infecciones complejas, sobre todo en los pacientes críticamente enfermos con los factores de riesgo para tener un germen multidrogo resistente como el que mencionó Jessica anteriormente. Fíjense ustedes ahora, ¿qué ocurre en Venezuela? ¿Cuál es el problema con las polimixinas? Que bueno, ya estamos viendo, por supuesto, cepas que tienen un MIC. Vamos a ver si se ve aquí la flechita, ¿se ve? Sí. Tienen un MIC ya por encima de 2 y estamos viendo ya algunas cepas con un MIC de 4. Pero el problema es el test que se usa para diagnosticar resistencia a colistina. No es tan fácil. Fíjense que el grupo europeo, la EUCAS,
dice que podemos clasificarla en sensibles hasta 2 microgramos y resistentes por encima de 4. Pero en cambio, la CLSI, los americanos, a través de la Sociedad Americana de Infectología, la ITSA, dicen que la clasificación de la sensibilidad a resistencia es solamente intermedia y ya resistente. Y el problema es cómo se diagnostica la sensibilidad a colistina. No es a través de tiras de test, no es a través de Vitek, es a través de métodos de microdilución, lo cual lo hace un poco más difícil para hacer el diagnóstico de que sea realmente sensible o no o intermedio o no, como, dependiendo cuál es la norma que ustedes quieran tomar, a la colistina. Y, por supuesto, este gen, que también lo determinamos en los laboratorios, está presente en muchas de estas bacterias que están, como dije anteriormente, produciendo carbapenemasa. Fíjense ustedes acá la descripción en Venezuela de una Escherichia coli productora de carbapenemasa y tiene el gen que expresa resistencia a la colistina. O sea que es un problema que estamos viendo. Sí, es un problema que podemos ver y que tenemos que vigilar, sobre todo a la hora de tratar nuestros pacientes y para establecer estrategias a futuro. Ok, entonces dentro de la clasificación de los gram negativos sabemos que tenemos los enterobacterales como Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, etc. Entonces, ¿qué hacemos cuando ellos producen carbapenemasas? Ok, si tenemos infecciones no complicadas y en el antibiograma nos reportan sensibilidad a ciertos tipos de antibióticos, como por ejemplo una cistitis no complicada, podemos usar nitrofurantoína, eventualmente trimetoprim sulfa, sabiendo que la mitad de las Escherichia coli por el programa de Provenra son resistentes a trimetoprim. Ciprofloxacina, que tiene un 30% de resistencia, o levo, son opciones siempre y cuando no tengamos infecciones complicadas para el tratamiento. Ahora, también podemos usar fosfomicina, que debe usarse solo, única y exclusivamente en cistitis no complicada. Recordar que la fosfomicina, en la presentación que tenemos actualmente en Venezuela, que es el sobrecito o la tableta esa de 3 gramos, no concentra bien a nivel de riñón, entonces no deberíamos utilizarlo para el tratamiento de pielonefritis. Sin embargo, yo recuerdo algún tiempo cuando yo estaba haciendo el posgrado, donde mi profesor fue Antonio. En ese momento Antonio estaba recién graduado, para que vean que la edad no, etcétera, etcétera. No era mucha la diferencia. No sé si recuerdas, Antonio, que teníamos fosfomicina en ampollas que la llevaron y la tuvimos un tiempo en el Hospital Vargas de Caracas. Sin embargo, aquí, por supuesto, actualmente no disponemos de eso. El punto es que con respecto a la fosfomicina, debe usarse solo en la cistitis no complicada. Tenemos, por supuesto, colistina. Miren para lo que dejaron los americanos la colistina. Solo para el tratamiento de infecciones urinarias no complicadas, cistitis no complicada, en pacientes que producen carbapenemasa. Imagínense si nosotros le paráramos más a los americanos en ese sentido. Pero, sin embargo, tranquilos todos, que vamos a conversar un poquito y cómo podemos seguir utilizando eventualmente colistina, ¿no? En ese sentido, los europeos nos apoyan más a nosotros. El punto es que tenemos nuevos antibióticos que es importante que se vayan familiarizando. Ellos no son tan nuevos, pero están para nosotros relativamente. Ellos están ya en el mercado de otros países, incluso países latinoamericanos, y nosotros esperando que pronto, pues bueno, esto se reactive de alguna manera y se regularice, pues por supuesto, ya la presencia de estos nuevos antibióticos, como es el ceftazimia y bivactam. Sin embargo, sabemos que hay algunos distribuidores que aquí, bueno, bajo cuerda lo consiguen y lo hemos tenido que utilizar por necesidad, indudablemente. Entonces, opciones para enterobacterales productores de carbapenemasa. Por supuesto que está el ceftazimia de bivactam, meropenem barbobactam, que no se consigue acá, imipenem cilastatina relebactam, el cefidrocol, que es un sideróforo. Familiarícense con ese nombre porque es una molécula que puede ser que a futuro la tengamos. Son opciones y alternativas en el tratamiento. Y recuerden que los aminoglicósidos, en algunos casos de carbapenemasa, como fue el caso probablemente que nos mostró Jessica, que a pesar de que era multiresistente y era resistente a los carbapenem, tenía una sensibilidad a micacina, podemos utilizarlo. Y hay algo interesante que es un nuevo aminoglicósido, no tan nuevo, que es la plazomicina, que puede utilizarse incluso cuando los MIC de amicacina son elevados. Incluso cepas resistentes a amicacina demuestran sensibilidad a la plazomicina. Y cuándo utilizarlo en infecciones urinarias no complicadas y eventualmente en pielonefritis. Y claro, por la concentración tan alta que puede alcanzar estos aminoglicósidos a nivel del riñón.
y que pueden servir para el tratamiento de carbapenemasa. Y no olvidar, por supuesto, que estos betalactámicos siempre, de estos nuevos que mencioné, ceftazimia, avibactam o cefierocol, eventualmente meropenem, barbobactam o imipenem relebactam, deberían utilizarse y preservarse para las infecciones severas. Y si tenemos opciones antes que podamos utilizar, utilicen esas opciones antes de entrar a la utilización de estos nuevos betalactámicos. Ok, ¿cuál es el tratamiento en el caso de infecciones ya no complicadas? Bueno, ya lo comentamos y esto era simplemente para repasar lo que dijimos de colistina. Es un agente alternativo para tratar cistitis no complicada. Para eso lo dejaron los americanos, ¿ok? Ok, y en el tratamiento de las infecciones complicadas, ¿qué hacemos? Bueno, si usted tiene un antibiótico nuevamente, como el caso que mostró Jessica, donde usted puede utilizar ciertas moléculas, utilícelas, como la quinolona, eventualmente levocipro y eventualmente, digamos, trimetoprim-sulfa u otros antibióticos que ya vamos a mencionar. En el caso de ceftazimia y avibactam, recordar estos antibióticos que lo puede utilizar en estas infecciones severas y complicadas, el cefierocol. Y en el caso de plasmicina, como les mencioné, en infecciones tipo pielonefritis o eventualmente cistitis no complicada. ¿Ok? Ok, pero el problema es que esto es lo que esto es lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué hacemos? Porque lo primero es que no todos los laboratorios hacen diagnóstico de que estamos ante la presencia de una carbapenemasa y no todos nos dicen, oye, es una VIN, es una NDM o es eventualmente una KPC. Eso se hace con más frecuencia, el diagnóstico de KPC, o es una OXA. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Fíjense, aquí tienen este antibiograma. Se parece algo a lo que mostró Jessica. Todo resistente y era sensible a un aminoglicosio. Tenemos entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? Entonces, bueno, los americanos nuevamente utilizaron estas nuevas moléculas que ya mencioné y era lo que quería ahora también traer al panel como algo que ellos hicieron, que es utilizar la tigecyclina, ¿verdad? Que es una glicilciclina que sí disponemos acá, eventualmente para ciertos tipos de infecciones, recordando que no sirve para las infecciones urinarias porque no concentra allí, ni tampoco en el torrente sanguíneo porque tiene un volumen de distribución amplio hacia los tejidos y no concentra bien en sangre. Una cosa interesante es decir que las glicilciclinas, todas muestran actividad contra todos los tipos de carbapenemasa, KPC, metalos y también eventualmente, bueno, eventualmente no, las OXA, como en el caso de Acinetobacter multiresistente, resistente a carbapenem, la tigecyclina puede funcionar. Y hoy en día tenemos una nueva glicilciclina que tiene no es mejor espectro, el espectro es mismo, pero sí en potencia se comporta mejor que la tigecyclina, que es la erabaciclina, donde tiene MIC menores e incluso en aislamientos que tienen MIC altos de tigecyclina, puede usted utilizar erabaciclina porque el comportamiento de esta glicilciclina es un poco mejor. Y para que nos vayamos familiarizando también con este nombre. Cefierocol es una alternativa sobre todo a aquellas cepas multidrogo resistentes y ya lo vamos a ver más adelante en pseudomonas, es cuando se puede utilizar generalmente como monoterapia, pero en el caso de pseudomonas recomiendan utilizarlo en combinaciones, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, eso es lo que nosotros hacemos, es lo mismo que hace Antonio aquí, que hace José Lorenzo, hace Jessica, y es que, bueno, buscamos lo que tengamos para darle combinaciones, para tratarlo como lo que ustedes hicieron. Combinaron, creo que tigecyclina con colistina, fue lo que terminaron haciendo. Ok, entonces nosotros buscamos dar combinaciones. Bueno, los americanos nos dicen, wow, no haga eso. Bueno, sí, está bien, porque tú tienes ceftazimia y avibactam, tienes cefierocol y todo ese tipo de cosas. Pero los europeos sí nos dicen, oye, tranquilo, ya va, espérate. Vamos a evaluar bien ese antibiograma, vamos a repetir, vamos a establecer concentraciones inhibitorias mínimas de ciertos antibióticos, porque sí se pueden utilizar combinaciones ¿de qué? De aminoglicosios, como hicieron, de colistina, de tigecyclina eventualmente, recordando que tigecyclina no tiene espectro contra pseudomonas aeruginosas y por supuesto Serratia y Proteus, porque ellas son intrínsecamente resistentes. Serratia algo, pero Proteus, perdón, el género Proteus es el que no es sensible intrínsecamente a tigecyclina y por supuesto pseudomonas. Entonces, estas combinaciones
¿verdad? Podemos eventualmente utilizarla, no hay una norma, no hay una guía que nos diga use esta combinación, porque al final del día son tratamientos compasivos para gérmenes multidrogoresistentes. Entonces empezamos a jugar con, bueno, vamos a ver, ¿es sensible a tigecyclina? Ok, es una enterobacteria, es un acinetobacter, ok, lo podemos utilizar, pero vamos a combinarlo. ¿Con qué lo combinamos? Bueno, vamos a ver si es sensible a colistina, vamos a ver si es sensible a un aminoglicosio, vamos a ver si a pesar de producir una carbapenemasa o ser resistente eventualmente a carbapenen, vamos a ver el MIC de meropenem, porque si el MIC de meropenem es menos de 8, yo puedo utilizarlo en altas dosis en infusión prolongada para de alguna manera tocar ese antibiótico, ayudar y hacer el sinergismo para el tratamiento de esas bacterias multidrogoresistentes. Lo que no se debe hacer es usar biterapia con la infusión prolongada de meropenem, es decir, darle meropenem colistina, no, o meropenem colistina con otra cosa, o meropenem colistina y tigecyclina, eso es lo que se recomienda. Incluso hay estudios de mortalidad que se hicieron en pacientes que producían carbapenemasa y la mortalidad era menor cuando se combinaba meropenem en infusión prolongada, siendo sensible o con un MIC menos de 8, con tigecyclina y colistina, ¿ok? Entonces, ojo con eso. ¿Ok? Ahora, el gran problema con respecto a el uso de la colistina es que el margen de la colistina es pequeño en cuanto a su toxicidad. Una de las cosas que yo le preguntaba y decía, oye, le dieron aminoglicosio con colistina y la creatinina no le subió, ¿qué riñones más buenos tenía ese paciente? ¿Ok? Porque tiende a subir. Entonces hay que tener cuidado con eso porque el margen de nefrotoxicidad es bastante estrecho y eso es lo que ha aumentado la morbimortalidad de los pacientes cuando se usan combinaciones y se utiliza colistina. Entonces, ojo con eso. Fíjense que ellos no recomiendan, en el panel no recomiendan el uso de carbapenem en infusión prolongada con o sin un segundo agente, en este caso colistina. Esos son los americanos, pero en el caso de la recomendación de la Sociedad de Microbiología Europea, nos dicen, bueno, mira, sí, y si usted necesita eso y usted no tiene los nuevos agentes, ceftazimib y bivactam, ceftolozane, tazobactam, que también es otro de los nuevos, o cefiderocol, utilice lo que usted tenga, pero hágalo de la mejor manera, ¿ok? Y es lo que nosotros estamos haciendo. Si produce una KPC, bueno, hoy en día, afortunadamente, cuando logramos conseguir ceftazidimia y bivactam, lo hemos utilizado. La recomendación es un poco más hacia meropenem, barbobactam, porque tiene mejor comportamiento que el ceftazidimia y bivactam. Sin embargo, ¿cuál es la recomendación de nosotros? Bueno, vámonos con nosotros la tigecyclina y combinarlo con algo para tratar esa cepa productora de KPC. Yo recuerdo en el momento que no nos habían jubilado, Antonio, en el hospital, que fue este año, tuvimos ese brote de KPC, yo creo que ustedes tuvieron uno aquí también de KPC, y entonces usábamos, bueno, la tigecyclina cobró un papel muy importante y en combinación con los agentes que ya hemos mencionado. Y recordar que el cefiderocol en el caso de una KPC, sí podemos utilizarlo como monoterapia. Y nuevamente vamos a familiarizarnos con ese nombre, cefiderocol. Ok. Ahora, si estamos ante la presencia de una metalo, que es una NDM, entonces lo importante es ahora sí utilizar ceftazidimia y bivactam combinado con astronam. Ustedes van a ver en la literatura que dice astronam más avibactam. Lo dicen de esa manera, pero es que están abreviando, ¿verdad? Una molécula que es el ceftazidime, porque el avibactam no existe como molécula sola combinado con astronam, sino existe en la forma de ceftazidime y avibactam. Entonces es lo que nosotros hemos utilizado, como ese paciente que tuvimos nosotros allá con una metalo y con una BIN, la combinación de ceftazidime, avibactam y astronam, y al paciente le fue muy bien. Y la pregunta, bueno, ¿y para qué? Ya va, pero si el astronam me está diciendo que es sensible, ¿para qué carrizo yo voy a usar ceftazidime y avibactam? Bueno, porque como ya vimos en la lámina anterior, las cosas no vienen solas. A veces produce la metal o beta-lactamasa en combinación con una BLE, y la BLE va a, por supuesto, clivar al astronam, que es un monobatámico. Entonces, por eso combino. Y a veces la cosa no viene solita también. Tenemos otras bacterias, como ese paciente que tenía una Echerichia coli BLE y tenía esa pseudomonas. Entonces, esta combinación, por supuesto, puede funcionar en esos pacientes que producen la metal o beta-lactamasa. ¿Ok? Cuando no tenemos ceftazidime y bivactam, ellos consideran cefiderocol o eventualmente meropenem barbobactam, que lamentablemente no disponemos, al igual que el imipenem cilastatina relebactam.
Fíjense ustedes cuando se comparó ceftazidimia, avibactam más Astronan contra colistina, teguciclina, que es lo que nosotros hacemos, la mortalidad fue muchísimo menor en el grupo de ceftazidimia, avibactam, Astronan. Entonces una vez me preguntó una paciente, doctor, pero si está sensible a esto, ¿por qué usted no utiliza esto? Bueno, porque la mortalidad ya a los pacientes sí le va bastante mejor con ceftazidimia, avibactam más Astronan. El problema es el costo del ceftazidimia, avibactam. ¿Alguien sabe cuánto cuesta una ampollita? Y es cada 8 horas. Bueno, el tratamiento sale cercano a $1,000 de tratamiento con la combinación de ceftazidimia, avibactam con Astronan. Hay algunos que lo consiguen en 250, otros esos son un poco más caros, el de 500, pero sí, ese es el precio, es un precio bastante alto y estamos hablando de un costo de $1,000 solamente en 2 antibióticos para el tratamiento de esto. Sin embargo, bueno, ahí está ese dato de que a los pacientes les va mejor en comparación a tigecyclina combinado con colistina. Ok, y en el caso de la otra metalo, que es la oxa, a las oxas les va bien con ceftazidimia, avibactam, también con el cefierocol, ok. No les va bien con meropenem, barbobactam, ni imipenem, cilastatina, relebactam, y la tigecyclina, y por supuesto la erabaciclina, que es la nueva gliciciclina, les va bastante bien, pero recomiendan, por supuesto, combinarla con otro antibiótico, y si estamos tratando una bacteriemia, combinarlo con un antibiótico que pueda concentrar indudablemente en sangre, bien en sangre. Ok. Ajá. Polimixinas, ya lo mencionamos. El gran problema de las polimixinas es, bueno, ¿es sensible? ¿Es de verdad sensible o es resistente? Y esa data a veces no la tengo. Entonces lo estoy utilizando por necesidad. Recuerden que no sirven las concentraciones inhibitorias mínimas, no sirve el reporte del Vitek y no funcionan las tiras de IT. Tengo que hacerlo con microdilución. Nuevamente, repasando esto, que ya lo mencioné anteriormente, el margen de toxicidad es estrecho y se suelen ver complicaciones con respecto a la toxicidad de estos antibióticos. No así el excelente paciente de Jessica, que le fue muy bien en esa combinación. Y recuerden que hay esa bueno, disparidad entre la EUCAS y la CLSI, que ¿cómo se llama? Que ellos, la CLSI y los americanos hablan de intermedio resistente y los europeos sí hablan de sensible y resistente. Ok, tenemos esta pseudomonas. ¿Qué hacemos? ¿Qué le ponemos? Ahí es donde está el problema. Se parece algo a la de Jessica. Aquí tenemos por lo menos esta. Yo sé que se ve un poco mal la lámina. Estos son copiados de antibiogramas que sacamos en el hospital. Pero dice Astronan sensible. Entonces probablemente esto se deba a una metalo y entonces es ahí donde yo debo buscar tratar a ceftazidimia, avibactam con Astronan porque es una opción. Pero en el caso de esta, ¿qué hago? Bueno, ahí es donde empieza Cristo a padecer. Entonces, ya vamos a ver cuáles son las recomendaciones. Las recomendaciones es que si usted consigue un antibiótico beta-lactámico, entiéndase que tenga espectro contra pseudomonas, piperacilina tazobactam, ceftazidime, cefepime, que tenga un MIC adecuado o un MIC no tan alto, usted debe utilizarlo en una combinación. ¿Combinación con qué? En el caso de nosotros, vamos a tener que combinar con colistina, aminoglicosio o quinolona si la quinolona es sensible. Y ese paciente que ellos tenían allí era sensible a quinolona y era sensible a aminoglicosio y fue sensible después a colistina. O sea, habían opciones de tratamiento para esa pseudomonas. Ahí la interpretación era, oye, ¿qué hacía esa pseudomonas en el segundo día del paciente ahí? Que no es lo usual. Pero si vamos a tratar a ese microorganismo, bueno, teníamos ciertas opciones. Y adicionalmente le hubiésemos pedido a ese paciente que ustedes tenían concentraciones inhibitorias mínimas de meropenem o de algún otro beta-lactámico que tenga espectro contra pseudomonas para ver si lo podíamos combinar. Esas son cosas que se podían indudablemente hacer. Ahora, el otro problema es que si no tenemos eso, bueno, tenemos que apelar por los nuevos beta-lactámicos y el ceftolozane tazobactam tiene mejor espectro contra pseudomonas que el propio ceftazidimia, avibactam. Ojo con eso, porque creo que el ceftolozane se está consiguiendo en ciertos lados por ciertos caminos verdes. Entonces, es una opción y funciona un poquito mejor que el ceftazidimia, avibactam. Y el cefidrocol
es la opción, indudablemente, para esa pseudomonas multidrogo resistente. Y lo que recomienda la ITSA es preservarlo, no lo utilice de entrada. Espérese a ver si usted tiene otra cosa. Una de las cosas, yo no sé si hay alguien de los microbiólogos aquí. Ay, mira, uy, estoy cundido de microbiólogo. Ríndete que estás rodeado. No, qué bueno aquí, porque ellos son, sin ustedes, nosotros no podríamos hacer nada de nuestro trabajo, definitivamente. Una de las cosas que se recomienda por Pseudomonas es repetir, cuando es multidrogo resistente, repetir la sensibilidad y buscar, digamos, los MIC de estos beta-lactámicos que nosotros disponemos e intentar hacer diagnóstico de sensibilidad real de colistina, por supuesto. Eso es lo que se está intentando. Ya los nuevos paneles de Vitek traen ceftazidimia y bactam y ceftolozane tazobactam, y eso es una data que ellos nos pueden aportar indudablemente. Ok, la colistina, nanay, no vamos a parar en Pseudomonas. Esos son los americanos, pero nosotros no le vamos a hacer mucho caso porque nosotros sí la necesitamos aquí. Ok, y en el caso de las metalos, bueno, básicamente la combinación que ya les dije, donde ellos consideran cefiderocol de primera opción y metalo en Pseudomonas, ¿ok? Y con la combinación de ceftolozane tazobactam astronam o ceftazimia bivactam astronam, que ha sido la más estudiada para Pseudomonas, ¿ok? Y bueno, y me voy ya para finalizar con Acinetobacter. ¿Aíslan mucho Acinetobacter aquí? General, bueno, es posible que el Acinetobacter que ustedes aquí sea importado, o sea, también de cosas que se trajeron de afuera. No sé qué del punto de vista epidemiológico, pero bueno, sí, el hospital es una fuente de eso. Sí, había muchísimas Acinetobacter multidrogo resistentes. Fíjense ustedes que aquí este antibiograma de este Acinetobacter dice que es solamente sensible a gentamicina y a colistina, ¿ok? Y dice resistente a tigecyclina. ¿Ustedes han probado Acinetobacter resistente a tigecyclina? Creo que aquí no hay aumento con MIC, pero es correcto. Al igual que amicacina lo sacó de Pseudomonas también. Ok. Bueno, ¿qué hacer con Acinetobacter? Fíjense lo que recomienda la Sociedad Americana, es algo que nosotros podríamos hacer en terapia salvadora. Es, a pesar de reportar resistencia a ampicilina sulbactam, a sabiendas que es el sulbactam el que tiene espectro específicamente contra la Acinetobacter, no la ampicilina, ya no hace nada, ¿ok? Pero el sulbactam sí, es utilizar dosis altas de sulbactam. ¿A qué llamamos dosis alta? Si la ampolla de ampicilina sulbactam viene de 1.5 gramos de un gramo de ampicilina con 0,5, es decir, 500 miligramos de sulbactam, ellos recomiendan utilizar 3 gramos de sulbactam cada 6 horas. Fíjense la dosis. Estamos hablando de utilizar, ¿verdad? 6 ampollas cada 6 horas de ampicilina sulbactam. Y usted, con esa dosis de sulbactam, puede darle a ese Acinetobacter multidrogo resistente. Es una recomendación. Sí, no, y por necesidad. También tenemos otras alternativas. En una época en el hospital usamos doxiciclina, minociclina, antes de aparecer tigecyclina en ese momento. Y hay que recordar que si vamos a utilizar la combinación de meropenem, no usarlo con biterapias, triterapias, meropenem, colistina, un aminoglicosio o meropenem, colistina y eventualmente tigecyclina, ¿ok? Necesitamos realizar diagnósticos adecuados que nos permitan saber cuáles son los mecanismos de resistencia, porque en base a conocer los mecanismos de resistencia puedo yo resolver el problema. Entonces es importante ver si podemos hacer el diagnóstico de qué carbapenema, si es una carbapenemasa y qué tipo es, porque no todas se tratan igual. Es importante utilizar los métodos confiables para colistina para tener un resultado confiable y decir, oye, sí, es sensible a colistina. Y, por supuesto, y es importante que la industria farmacéutica vuelva otra vez a Venezuela y nos traiga todas esas nuevas moléculas, porque estos antibióticos que ya les mencionamos, que para nosotros lucen nuevos, ya se están utilizando en todas partes del mundo de una manera adecuada. Anteayer hablaba con Luis Torres, que está en Chile, está trabajando con la gente de Pfizer, y ellos, bueno, hace rato ya en Chile lanzaron ceftazimia bivactam y otra serie de moléculas nuevas. Y, por supuesto, no es que los chilenos sean más avesados por nosotros, de paso la vino tinto ya les ganó, ¿ok? En ese sentido,
Entonces, bueno, nosotros sí tenemos que seguir haciendo la medicina de primer mundo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Bueno, vamos a, si hay preguntas, el- Estoy de acuerdo que siempre tratamos las consecuencias. Pero las causas, vamos a ver, siempre hemos descubierto la otitis, faringitis, todo esto. Estamos viendo que estos gérmenes que existen en la microbiota intestinal están haciendo los resistentes como la influenza coli. ¿Ustedes no creen que deberíamos siempre, aparte de ser más selectivos y más antibióticos, siempre tratar de conservar la microbiota lo más sana posible? Sí, indudablemente que nosotros estamos produciendo un daño ecológico definitivamente a nuestra flora intestinal, ¿no? Y en ese sentido, la única forma es realmente utilizando los antibióticos de la manera más racional y mejor posible. De hecho, hay una de las conclusiones de la charla de la doctora Jessica, era eso, tener programas de utilización adecuada de antibióticos. Otra cosa importante es que muchas veces utilizamos los antibióticos muchos días. Hoy sabemos que para infecciones urinarias ya no tenemos que utilizar más de 7 días, 14 días, dependiendo de lo que estemos tratando. Por ejemplo, hace poco vi una paciente que tenía un absceso renal, eso es diferente, pero una pielonefritis, y si es una pielonefritis dentro de la clasificación no complicada, no son muchos días de tratamiento. Inclusive en la complicada, estoy hablando de la mujer, porque en el hombre todas son complicadas, los días de tratamiento no exceden más de los 7, 10 días. En caso de neumonía también son pocos días. Infecciones de piel y tejido blando, del cual aprovecho para hacer la propaganda. Es un consenso que hizo Antonio en la Sociedad Venezolana de Infectología, que está muy, muy bueno y habla de cosas muy interesantes en algunos de los días de tratamiento y los antibióticos a utilizar. Entonces, es la racionalización de la utilización de los antibióticos lo que nos va a llevar a producir menos daño ecológico. Claro, nosotros podemos reconstituir la flora, podemos usar probióticos, podemos usar yogur, podemos usar toda esa serie de cosas. Pero mientras más racionalmente utilicemos los antibióticos, indudablemente menos daño ecológico vamos a producir. Antonio. La dama primero, Antonio. No hay micrófono. Sí. Buenas tardes. No, la técnica, sí, eso es lo que iba a comentar. Que, bueno, gracias a Dios tenemos la microdifusión en calma para Coristina aquí en la institución. Comenzamos el mes pasado, por un mes más o menos. Y ya tenemos 2 cepas resistentes que no son nuestras, son importadas en hospitales, pero o sea, que ya superan el espectro inclusive de intermedio de CDC. Entonces, por ahí viene. Excelente, buenísimo. Lo que quería comentar respecto a los aminoglicosidos, de que justamente para Pseudomonas, lo que estamos en el comité, para Pseudomonas, el CDCI elimina los puntos de corte para amilacina, solamente lo dejan para infección urinaria. Entonces, claro, ¿qué pasa? Como en el país no hay cobramicina, la recomendación de alguna expertos es que se utilicen los mismos puntos de corte que se usan para infecciones urinarias, para infecciones generales. Y es posible que exista una falla de tratamiento, porque de hecho, por eso es que el CDCI elimina aminoglicósidos para Pseudomonas, porque hay una falla de tratamiento. Ya, de hecho, hoy en día lo que estás viendo para las recomendaciones para uso de aminoglicósidos, incluso plazomicina, que es más potente que la propia mica, es en infecciones urinarias, más nada. Con respecto a eso, siempre he pensado que los aminoglicósidos, sobre todo amicacina, que la usamos con tanta frecuencia en infecciones pulmonares, sobre todo, difunden muy mal el pulmón. Y con los riesgos que tiene de pacientes que generalmente o son diabéticos o tienen ya problemas renales, intensifican esos factores de riesgo.
Entonces, hay que siempre tener presente cuando se use un aminoglucósido estos detalles, ¿te parece? Sí. Sí, definitivamente, y sobre todo como tú acabas de mencionar, y a veces cuando lo combinamos con otras cosas, podemos producir más nefrotoxicidad, ¿no? Un aspecto importante, yo nunca he estado a favor y me encantaría escuchar la opinión de muchos de ustedes, son los aminoglicósidos nebulizados, que a veces se han tenido que utilizar indudablemente por necesidad. El problema es cómo concentra realmente el pulmón, e incluso la colistina nebulizada. Hace poco... La tobramicina es excelente. Sí, no, sí, el Sí. TOBI, ¿te acuerdas? Sí, El TOBI, pero, digamos, eso tiene sus bemoles. Hace poco, e incluso en el Congreso de Neumonología de Sobetórax, la doctora, y en el de terapia intensiva, Sí, perdón, también, el de sí, la doctora terapia. Lérida Padrón, esa grandota ¿cómo se llama? Que por cierto se formó aquí Sí, en la habló sobre metropolitana, los inhalados. habló sobre antibiótico-terapia inhalada. Bien interesante la charla. Sí. Pero me gustaría escuchar su opinión y sobre todo la de Antonio sobre este tema de antibióticos inhalados, específicamente aminoglicosio y colistina. Gracias, Alfredo, y gracias, Jessica. La verdad que fue una bien interesante y buenos comentarios. Con el caso de nuestra conversación, Jessica, porque en ese momento el paciente estaba automedicando, son pacientes que de entrada de repente va a conseguir muy resistente a la selección de su microbiota y la selección de la actividad de y eso es lo que está pasando, que hoy en día tenemos más del 25% de la Escherichia coli de la calle en infección urinaria positiva. Ya, obviamente, con el tema del COVID, tuvimos muchísimos casos, y además, que no vemos el tema bajo el COVID, nuevamente, además tenemos la terapia intensiva llena, multimedicado, va a tener muchos casos, hoy en día bajado. Tenemos casos con problemas con acidez alta, también hoy en día bajado. Todo esto también depende de la presión de antibióticos que se utilice el tipo de paciente. Como dices, la duración del tratamiento también a veces, al ser prolongada, puede perfectamente inducir cambios en la microflora y eso hace que haya problemas de bacterias resistentes. Con relación a la microbiota de lo que estaba preguntando, hace poco salió un artículo muy interesante que habla por qué fallan los antibióticos. A veces inclusive es sensible, porque hay otros elementos que no dependen solamente del antibiótico. Y hay tres elementos que biofilm. Y hay muchas bacterias que producen biofilm y de esa forma se están invito de ligar por detrás. Oye, buenísimo. Independientemente del antibiótico que le ponen, cada inflamatorio de reacción que tiene por la sepsis no va a ser igual a pesar del antibiótico. Y otros son cambios en el antibiótico, que son cambios que independientemente de lo que tengan, la modificación de los antibióticos comienza por la inducción que tú haces. Yo de los que están conectados, porque si debemos, en algunas infecciones debemos quitar los antibióticos usuales. Eso es lo que está preguntando. Luego está, bueno, cosas que hemos hecho, como tú has dicho, o sea, pienso que a veces se hacen, hay combinaciones que a veces les parecería a uno raras, pero también se utilizan, por ejemplo, pacientes con carbapenemasa que tienen un meropenem menor de 8 y puedes combinar meropenem con el capenem. Sí, el doble carbapenem. Doble combinación. ¿Por qué? Porque el capenem es como un mecanismo suicida de hacer que las beta-lactamases se vayan a ella y puedan meropenem, que tiene una utilización celular, actuar sobre la bacteria. Son cosas interesantes, se han hecho algunos trabajos, algunos tienen una menor mortalidad cuando utiliza esa combinación que la retroterapia. Y bueno, también la tener en cuenta cuando lo tenemos. Y bueno, como dice tu uso racional. Quizá en la parte de nebulizaciones, ustedes no han utilizado nebulizaciones, y nosotros tuvimos un paciente que creo que fue tigecyclina o colistina en nebulizaciones, porque teníamos, no sé si era una cianatobaca o una segunda, bueno, lo hicimos hace como 2 años. Pero nosotros tenemos una experiencia con uno de nuestros compañeros haciendo colonizado, inmunosuprimido, colonizado con pseudomonas, y cada rato hacía infección, sepsis. Y lo único que paró eso fue nebulizarlo, inhalaciones con dobramicina, y eso lo mantuvo a raya. Son pacientes con patología como fibrosis quística que están colonizadas por pseudomonas resistentes. El otro comentario con tigecyclina. Se está recomendando, inclusive en el caso de acinetobacter, subir la dosis de tigecyclina. Sí, así es. Se le da una dosis de carga de 100 y luego 50 veces al día, no, mantenerlo con 100 veces al día. Sí, sí. ¿Por qué? Porque los otros nuevos grupos son carísimos.
Una de estas nuevas disciplinas actualmente en Estados Unidos cuesta alrededor de $1.000 y pico diarios. Entonces, claro, va a ser difícil que llegue esto aquí. Problema. Y lo otro es Federico, que tiene mucha esperanza en ser una alternativa viable para cuestos resistentes, pero ojo, ya hay resistencia. Sí. Federico. O sea que tenemos que tener mucho juicio, y el juicio parte de utilizar racionalmente los antibióticos, no prolongarlos, estar muchas veces pendiente de la capacidad de que de estas bacterias hacen biofilm, por eso hay que atacarlas, además con antibióticos que pueden eliminar con más capacidad o más facilidad de entrar en el biofilm. Todo eso hay que evaluarlo cuando los pacientes tan difíciles del manejo se hacen complicados y luego nosotros tenemos un antibiótico que se hacer. Una de las cosas que estoy seguro que ayudó, indudablemente, sin duda alguna, al control del problema del paciente de ustedes es controlaron el foco infeccioso. Y eso hay que hacerlo. Es decir, drenar, controlar los focos de infecciones, porque igualito, si no haces eso y con gérmenes multiresistentes, es posible que tengamos falla en el tratamiento. Entonces, y eso indudablemente ayuda. Aquí hay una pregunta que dice, ¿deberíamos cambiar los antibióticos de primera elección usuales? Fíjate, para eso hay muchas guías y las guías establecen, digamos, los antibióticos de primera elección en algunos casos. Y como bien lo dijo Jessica, siempre hay que individualizar los pacientes, no todos caben en el mismo traje. Y en este caso, sí es bueno, dependiendo del tipo de infección, sí se puede utilizar los antibióticos recomendados. Por decir algo, hoy en día sabemos que en infección de piel y tejido blando, la mitad de los estafilococos de nosotros en Venezuela son resistentes a oxacilina. Entonces, comenzar digamos, con cefadroxilo, que es una de las cosas recomendadas, o una penicilina antiestafilocóxica que tenga buena absorción, ¿ok? Dependiendo del tipo de infección no estaría recomendado, ahí más bien habría que tomar cultivo, vigilar y si es sensible utilizarlo. Eso creo que es la forma adecuada. En infecciones urinarias empezar con lo más simple. En cistitis sigue siendo nitrofurantoína la de primera elección, por decirles algo. En neumonía siguen siendo los betalactámicos, los neumonías de la comunidad me refiero, ¿no? Los betalactámicos, el tratamiento de primera elección. O sea que esos antibióticos usuales, a que llaman acá usuales, que están recomendados en nuestras guías, sí se pueden seguir utilizando siempre y cuando se individualice el paciente, se establezcan las características y, por supuesto, utilizarlos, como ya han mencionado acá, de la forma adecuada. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, allá en la situación que usted utiliza esta rutina y hisopado rectal para conocer la flora del... No, no. ¿Y cree que sería útil? Por ejemplo, en un paciente que ingresa terapia, que uno sabe que va a estar mucho actividad. Si tú tienes un problema en la terapia y necesitas vigilar a ver qué está pasando y si quieres saber si se están colonizando los pacientes a fines didácticos y para saberlo, podrías hacerlo, pero la verdad que creo que es costoso y es costo-beneficio. De hecho, hay muchos estudios donde se ha hecho eso y al final no ha tenido una incidencia ni en morbimortalidad ni tampoco en disminuir costos de atención. Yo no sé, Antonio, qué quieras opinar sobre eso, pero no, yo no lo recomendaría. Estoy de acuerdo que el costo-beneficio de rutina, todos los pacientes no, pero vamos a ver un paciente del Domingo Luciano. Estuvo 20 días, 25 días, hace eso. A ese paciente Podría ser. valdría la pena hacerle un cultivo a lo mejor la parte saliente de lo rectal, con la intención de saber si tiene gérmenes multiresistentes y empezar a aislarlo para evitar que eso se vaya para otro lado y tener un ojo avisor de que se hace infección por el cual no está mal. Sí, hay una guía que habla de que si el paciente tiene una sepsis y no sabe poco, no está muy claro, todavía no tiene resultado cultivo, pero tiene un cultivo rectal del ingreso, donde te dice que tiene una pseudomonas multiresistente, tú debes guiar el tratamiento inicial hacia allá. Así que probablemente. Pasa que muchas veces el aislamiento de un solo sitio no necesariamente, y sobre todo con un tipo de pacientes. Pero yo diría, en ese caso, yo lo haría en ese tipo de paciente, para que todo paciente que llegue de rutina, no, porque luego sabe cómo manejar eso. Este paciente que está a lo mejor maleado, que viene con resistencia, pues probablemente tendría a lo mejor eso cualquier otro, que a lo mejor resistente, porque está colonizado de tener resistente de la automedicación que se es con antibióticos. Entonces, no, y después de esto, entonces después le ponen antibióticos para la flora. Entonces, no de rutina, pero en algunos casos sí se podría hacer. Yo, el profesor que tuve, como decía,
Lo nuevo al comienzo causa risa. Luego es absorbido o aceptado. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que vamos a tener que ir a la recuperación de la microbiota, ¿verdad? Porque hay trabajo en Europa que se ha hecho el trasplante de eso, me parece, así como algo muy, ya se está tratando pacientes resistentes a colonizados, sobre todo con un hongo, que se hace trasplante de eso y los pacientes llegan a mejorar. Creo que tenemos que abrir un poquito más la visión y no ir tanto a los armamentos que tenemos de antibióticos, sino ir a ver dónde se producen los problemas, que al final sigue siendo la microbiota. A mí me sorprende cómo ha crecido la resistencia de Escherichia coli. Creo que la Escherichia coli va a ser el gran enemigo de la civilización. Yo creo que lo que dice Jessica, me parece ahorita como visible o no de importancia. Creo que más de que buscar antibióticos más complicados, es buscar esa barrera que es la microbiota, llevarla a los antibióticos. Bueno, la emergencia de resistencia bacteriana principalmente es por el mal uso de los antibióticos, sin duda alguna. Sí, bueno, Eso es lo que condiciona la emergencia de resistencia. las bacterias de alguna manera van a tratar siempre de defenderse, inclusive nos llevan en ese sentido digamos, un camino bien adelantado. E incluso hay bacterias que nunca han estado en exposición a antibióticos y después pueden expresar resistencia y eso está escrito. Entonces, sí es bueno, en parte también lo que dice el doctor, de una manera preventiva establecer estrategias y por supuesto establecer un programa de uso adecuado de antibióticos. No es, los programas de uso adecuado de antibióticos no es por la antipatía de que alguien no utilice un antibiótico, no, sino es simplemente para que se utilice las dosis adecuadas, el tiempo adecuado, el espectro adecuado, la combinación adecuada en las diferentes infecciones o cuadros clínicos que se justifique el uso de ese antibiótico. Nuestro compañero que está afuera, el doctor Pedro Monsalve, internista de años aquí en nuestra institución, pregunta por un artículo publicado en New England Journal of Medicine recientemente sobre el uso de amicacina inhalada para prevenir neumonía en ventilación mecánica. Bueno, la verdad es que no, yo no recomiendo el uso de prevención ni siquiera en pacientes que están colonizados, que tengan esos pacientes con fibrosis, pacientes que están colonizados por pseudomonas, con bronquiectasia, porque eso definitivamente lo que va a favorecer es a la resistencia. Incluso las pseudomonas tienen la particularidad de que desarrollan el mecanismo de resistencia a un tipo, una clase de antibióticos y puede expresarlo hacia otras clases. Y eso está escrito con los aminoglicósidos y está escrito por el tema de las bombas de flujo y está escrito también con las quinolonas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Yo no sé si hay alguien que lo recomiende o algo, pero definitivamente en el caso mío la respuesta sería no. ¿Más preguntas? Creo que, Bueno, se lo damos las gracias al doctor Prado. Y ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, José Lorenzo. Somos vecinos de casi de la cuadra de enfrente. Yo siempre me siento como en mi casa acá y además que grandes amigos de toda la vida y bueno, muy agradado después por esta invitación que me extendiste. Y bueno, los invito pues a seguir trabajando en la excelencia de la medicina y bueno, y felicitar al laboratorio de microbiología, pues por supuesto que vuelvo y lo repito, sin ustedes nuestro trabajo es imposible. Bueno, muchas gracias. Gracias,